Bien, ya estamos listos. ¿Quién? Bien, ahora... Ya estamos listos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, primero, buenas tardes. Bienvenida a esta mesa redonda. Antes que nada, agradecimiento a las autoridades de la Asociación Argentina de Derecho Político, los organizadores del 18º Congreso Nacional, los ustedes por el espacio de encuentro, reflexión, también. En esta mesa redonda van a presentar sus ideas tres individuos docentes e investigadores sobre la temática análisis político de distintas perspectivas. Solo para ordenar la charla, simplemente comento que voy a presentar a cada ponente, que contará con unos 20 minutos para su exposición, y luego de cada ponencia vamos a destinar unos breves minutos para que respondan algunas preguntas o comentarios que aporten los asistentes. ¿Sí? Estaré atenta aquí en el chat a las dudas o cuestiones que a veces surjan por esta vida. En primer lugar, va a presentar su trabajo Ana María Raggio, que es magíster en Ciencia Política, Sociología por Flaxo, licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, profesora adjunta de Derecho Político e investigadora de las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Además, es asesora en la Comisión Académica de la Asociación Argentina de Derecho Político y miembro fundadora de la Red de Profesoras de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, buenas tardes, Ana María, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Adriana? Gracias por la presentación y bueno, saludos a todos los que están en el aula virtual en este momento. Como dijiste, agradecer en primer lugar a esta convocatoria que se hace cada año con mucho esfuerzo, agradecer a la persona de Gustavo Fernández Suárez, su presidente, a Miguel Ángel, su vicepresidente. Es una asociación a la que aprecio, estoy desde que comenzó y bueno, siempre convoca, como dijiste muy bien, a estos debates tan necesarios. En este caso, la ponencia mía tiene que ver con motivo de este 30º aniversario de la reforma constitucional, debatir tres cuestiones que me parecen interesantes alrededor de la misma y que tienen que ver con esto que justamente me antecedió Miguel con tu libro, las ponencias de esta mañana, del panel de la mañana, lo mismo, con el doctor Orgaz y el doctor Santiago, acerca de la democracia, la política y el consenso. Lo planteo desde un lugar de la teoría política, que es de donde provengo, si bien soy docente de Derecho Político. Y mi planteo general en la ponencia es... ¿se escucha bien? Perfecto. ¿Sí? Bueno, que luego de transcurridos estos 30 años, digamos, de la reforma constitucional y a 41 de la recuperación de la democracia, es necesario volver a pensar, a reflexionar, tanto en lo académico, en los que estamos aquí, estamos en la docencia, en la investigación, pero también desde lo cívico, ¿no? ¿En qué consiste esta idea de pacto que hubo detrás de esta Constitución del 94? Comencé, si va a haber una lectura después de parte de ustedes de la ponencia, uno lo hace de una manera muy corta. Escogí una frase de Giovanni Sartori donde dice Sartori que es claro que las instituciones y las constituciones no pueden hacer milagros, pero será difícil que tengamos buenos gobiernos sin buenas instituciones de gobierno. Entonces, mi idea en un inicio es contar un poco los antecedentes, que todos lo sabemos, huelga que yo entre en detalles, pero bueno,
el antecedente histórico de esta reforma es el Pacto de Olivos, pero antes de ese pacto tenemos el núcleo de coincidencias básicas que tiene lugar entre el presidente, en primer lugar ese núcleo de coincidencias básicas entre el presidente electo Menem y el presidente que se va un poco antes de que termine su mandato, el doctor Alfonsín. Ese núcleo de coincidencias básicas tiene su antecedente en lo que fue, digamos, el Comité para la Defensa de la Democracia, en los debates, los primeros y segundos debates, que ya fue obra a partir del 86 del presidente Alfonsín y que él los rescata en su libro Memoria y Política, en su libro Democracia y Consenso y más tarde en las Memorias, donde él advierte que pese a las luces y las sombras, y yo rescato esta cuestión en la ponencia, que pese a sus luces y sus sombras, esta reforma es producto de pacto, y la palabra pacto no tiene connotación negativa. La palabra pacto adhiere a esta idea de consenso, a la idea del contrato, ese contrato que fue tan necesario en el año 1994, hacía poco que habíamos recuperado la democracia. Se iba un presidente que había logrado recuperar la democracia, que había ajusticiado a las juntas militares y que se iba con una crisis política, social y económica de envergadura y que había tenido al acecho al gobierno que se había retirado militar. No era fácil y sin embargo esas elecciones que la gana el presidente Carlos Menem logran en el año 1994 un acuerdo político, social, económico, aunar esfuerzos de distintos sectores políticos de la sociedad, civil incluso, luego de tantos años. Es decir, creo que esta constitución debe ser contada o relatada dentro de esta también 41 años de una recuperación de la democracia. Para mí es un hito político y un hito social que se formaliza con ese Pacto de Olivos del 13 de diciembre de 1993. No voy a relatar, porque las conocemos, están en la ponencia, digamos, ese núcleo de coincidencias básicas a los cuales adhirieron, que se plasman después en la Constitución, con la mayoría de las cuestiones que se plantean en ese núcleo de coincidencias básicas. Podemos decir que evidenció ese núcleo de coincidencias que se plasma en la Constitución la necesidad de debatir cuestiones que lo que buscaban era robustecer institucionalmente al país. Un país que, como repito, dejaba una dictadura, o sea, el primer gobierno democrático, y demostraba el primer fracaso institucional con este gobierno del radicalismo que se iba meses antes de los 6 años, que todavía en ese momento eran los años, digamos, de gobierno. Lo digo desde el plano personal, así está escrita la ponencia, es decir, para mí fue un verdadero pacto democrático, pese a las cuestiones que después se le atribuyó, que aquí se habló esta mañana también, las fallas que adolece la Constitución y los pactos posteriores que evitaron incluso alguna instauración de algunas instituciones en particular, pero fue un verdadero pacto democrático entre fuerzas políticas opuestas que apostaron a la gobernabilidad. Es decir, esa nueva Constitución lo que debía expresar era consensos básicos, consensos fundamentales de una comunidad, y debía ser para estos dos gobernantes, hoy exgobernantes, la posibilidad, digamos, de instrumentar el control, limitar el poder, evitando abusos y arbitrariedades, como bien lo plantea Zagrebelsky en el derecho dúctil, cuando dice que las constituciones contemporáneas intentan poner remedio a los excesos del derecho. Las constituciones tienen por objetivo condicionar, contener,
orientar los desarrollos contradictorios de la producción del orden jurídico, adhiriendo a la heterogeneidad, a la ocasionalidad de las condiciones sociales dentro de las cuales se ejerce el poder. A luz de hoy, consideramos, digamos, que este trabajo que realiza la Constitución es importante. Repito, me parecieron muy interesantes los aportes de esta mañana del doctor Orgaz y del doctor Santiago respecto a cuáles son las fallas que de hecho tienen a posterioridad en lo que hacen a la aplicación, pero adhirieron los dos. Me gustó escucharlo, pero bueno, estamos en sintonía, esta idea de que, bueno, nos otorgó un plexo de derechos importantísimos a los fines de una nación que venía golpeada institucionalmente y que tenía una constitución que, además de la reforma del 49, al 66, tenía visos todavía de una constitución decimonónica. Es decir, que uno tiene que pensar en la gran cantidad de instituciones que ingresan a esta normativa constitucional, como el tema de la autonomía municipal, el fortalecimiento del federalismo, el tema de las regiones. No quiero ahondar en lo que se ha repetido, estoy nombrando nada más, la idea de la incorporación del Ministerio Público, la idea del defensor del pueblo, los derechos y garantías de tercera, cuarta generación, la cuestión del medio ambiente, la cuestión de los pueblos originarios, es riquísima. Y el 75, inciso 22, que me parece que es fundamental y nos cambia formalmente, hoy creo, la vida a los ciudadanos de a pie, en el sentido de la incorporación de los tratados de jerarquía constitucional en la protección de los derechos humanos. Niñas, mujeres, discriminación, trata, es decir, después de 30 años y pese a los errores que puede tener, a las consideraciones respecto de que hubo un oportunismo político por el tema de la incorporación de la reelección, la fallida figura del jefe de gabinete que no terminó con el hiperpresidencialismo, vivimos en un sistema presidencial fuerte, el tema de limitar el poder respecto a los decretos de necesidad y urgencia por parte, digamos, del Ejecutivo, no se terminó, es decir, tenemos deudas pendientes, pero en cuanto a la cuestión de derechos, creo que es rica en ese sentido. Por eso planteo que más allá de las críticas, más allá de los oportunismos, a 30 años de esta reforma podemos decir que nuestra Constitución nos constituye en ciudadanos sujetos de derecho, desde el punto de vista formal. Los tenemos. Garantiza, digamos, además en el plano normativo, toda esta cuestión de poder actuar, digamos, el accionar o promover la acción positiva por parte del Estado. Es decir, hay motivos para celebrar. Ahora, a partir de ese recordatorio, en una segunda parte de la ponencia, yo propongo, a manera de título, hacer este juego de tríada conceptual entre lo que sería la democracia, la política y el consenso. Podríamos decirnos, ¿qué quedó de la democracia, la política y el consenso? Yo digo que además de un ejercicio de memoria, estos tres puntos, en este hito histórico que es la reforma del 94, es un instrumento jurídico que se erige hoy como un paradigma. ¿Un paradigma de qué? De lo que uno es capaz de hacer como sociedad y lo que una clase gobernante puede ser capaz de hacer cuando quiere, cuando tiene, digamos, la intención de así hacerlo. Recién nombraban este interesante texto, que voy a entrar a verlo, de Miguel Ángel, esta idea de que, bueno, la política es conflicto, la política es consenso, la política es diálogo, la política es disentir, pero la política también se relaciona con esta idea de que los derechos no me los da el Estado, los derechos me los garantiza el Estado.
Y en esta conquista de derechos logrados por revoluciones y por generaciones, no podemos quedarnos parados viendo cómo se pisotean o cómo se pierden, o cómo se menosprecian. Yo lo mencioné al principio de la ponencia, este tema de que el pacto es hecho en el 94, es decir, es hecho dentro de un contexto donde se venía una era, digamos, globalizadora, un advenimiento nuevamente de lo que uno llama hoy el neoliberalismo, que se fue, vuelve y está. Y sin embargo, digamos, a contramano de esa historia, esta Constitución aparece como ese bloque protector de determinados derechos ante el avasallamiento de los mismos por esta política neoliberal que cubrió gran parte de esos 90 y gran parte de la política de fines de los 80 en Europa y en Estados Unidos. ¿Frente a qué, se da toda esta cuestión? Frente a un Estado que se va a debilitar y era necesario consensuar. Si uno piensa también en que desde la teoría política, desde la filosofía política, que son, digamos, el área mía, o de mi expertise, como se dice ahora, hay cuestiones a analizar. Se me cierra ahí está. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? ¿Sí? Se cerró sí, perfecto. Se cerró la pantalla. Estoy desde un celular por las dudas con la conexión, pero bueno. Digo que desde la ciencia política, de la teoría y la filosofía en particular, política, hay dos categorías que nos siguen haciendo ruido, como la democracia y la política. Analizándolas a la luz del presente, es una propuesta muy corta, sencilla, yo digo que la democracia sigue siendo esa forma de gobierno donde, pese a sus imperfecciones, desaciertos, sigue siendo, no lo digo yo, lo he tomado de varios autores, la solución, digamos, o la manera pacífica de solucionar conflictos, ¿no? Y en el ejercicio, digamos, de las funciones de gobierno, esa forma de gobierno se hace de manera representativa. Como ya lo dijera hace mucho tiempo ya Giovanni Sartori, pero sigue siendo un autor de referencia. Es decir, es esa forma de gobierno donde lo que ha cambiado es el sentido de la titularidad, si la comparamos con los antiguos. Es decir, el concepto del demos cambió, se amplió, pero sigue siendo el demos, el pueblo el que elige y el que decide, pero de manera representativa, que también ahí lo mencionaba Miguel Ángel, ¿no? Es decir, sigue siendo el titular, pero no es el que lo ejerce. Y nuestro sistema constitucional adhiere a esta idea, no lo cambia en el 94, en el artículo 22, en el preámbulo, es decir, el pueblo no delibera sino a través de sus representantes. Y esa democracia representativa, la que sigue siendo la forma capaz de hacer posible al que está ausente, como decía Bourdieu, esta idea de hacer presente al representado en el poder, pero es como que hoy esta idea está cada vez más lejos de la realidad, ¿no? Es decir, cada vez, pese a que uno piensa que, bueno, la crisis de representación política, en el caso nuestro argentino fue en el 2001, no, yo creo que sigue presente y que se manifiesta en esa falta de articulación entre esas demandas populares, sociales, guste llamarlo, entre el pueblo y los que mandan. Seborski en el 2018, en unas charlas que luego se volcaron en un texto muy interesante, él dice, bueno, la democracia es esa forma de gobierno donde tenemos la certeza de la regla, o las reglas, que es el elegir, el ser elegido, pero tenemos una incerteza total respecto al resultado. Y es la que seguimos teniendo, ¿no? O sea,
la forma de gobierno a la que seguimos eligiendo y seguimos apostando. No hay duda sobre el consenso básico que tenemos, pero la incerteza es esta crisis respecto a de la dirigencia en general. Eso para mí conduce a un combo peligroso. ¿Cuál es el combo? Que además del desprestigio hacia los representantes, hoy encontramos un discurso que se asocia también al desprestigio hacia la política. Es decir, esto que yo estoy hablando a nadie o a la mayoría no le interesa, la política no sirve, ese discurso de la antipolítica, de la política banalizada, vacía de contenido, es decir, se ha puesto aún en boca de los mismos funcionarios y de los que gobiernan, cosa que no sucedía. Ese discurso venía de manos de los que no mandaban, ahora viene de los mismos que mandan también. Entonces se inaugura, digo yo, esta idea de que todo vale, el insulto, la violencia, el discurso de odio, que se habilita incluso desde el mismo poder político, el desprecio hacia el otro, uno diría el bullying que se hace desde el poder. Y creo que lo que más me duele es la normalización de la desigualdad y de la violencia, ¿no? Es decir, uno piensa, con la Constitución podríamos haber tenido un gran país, o deberíamos tener un buen país, pero eso no lo garantiza por completo. Es decir, se incorpora un plexo de derechos y de garantías y hoy se encuentra cuestionado incluso ese plexo de derechos por quienes tienen el ejercicio del poder. Es decir, los conflictos se siguen solucionando muchas veces detrás del ejercicio de la violencia, de la fuerza exacerbada, bajo el, para mí, perimido y viejo axioma de la ley y el orden. Es decir, se van autonomizando los gobernantes de los verdaderos problemas que tiene ese electorado. Bueno, hay una parte que la voy a ir eliminando, me estoy siguiendo porque no quiero irme de los 20, 15 minutos. Este no es un problema local, yo rescato una experiencia que se hace desde universidades europeas, por ejemplo, el proyecto de la Universidad de Gotemburgo está en internet para entrar, democracia, proyecto sueco sobre democracia y las variedades de democracia, donde se mide, entre comillas, cuál es, digamos, el tipo de democracia que tienen hoy los países. Y la mayoría, entre los cuales está, por ejemplo, Argentina, pues se toma los 5 continentes, estamos en un nivel de lo que uno llama la democracia electoral, es decir, nos quedamos ahí. Hay 5 variables para esta universidad, donde participan politólogos y abogados, en su mayoría, de todos los continentes. En nuestro país hay un representante de la Universidad de Itela, creo que es, donde establecen 5 variables: la electoral, la liberal, la participativa, la deliberativa y la igualitaria. La nuestra, como en su gran mayoría, es la electoral, es decir, huelgan todos los demás principios que nos harían una democracia deliberativa o una democracia igualitaria. ¿Por qué? Porque, bueno, seguimos eligiendo, hay una extensión cada vez mayor del sufragio, hay transparencia y alternancia en el poder, pero, sin embargo, como dice la canción, encontramos que cada vez es más difícil el acceso a el goce de derechos de gran cantidad de ciudadanos, que ya no son considerados ciudadanos, sino, como tantas lecturas hay de la posmodernidad, son consumidores, ¿no? Para ir, digamos, cerrando, que no cierra, pero digo, para ir concluyendo, digo, ¿cuáles serían las cuestiones sobre las cuales a mí me gustaría reflexionar? Esta idea que se entrelaza, que es consenso-contrato, en un mundo que es cada vez más desigual. O sea, ¿cómo es posible lograr hoy el contrato en un siglo XXI donde las sociedades son más fragmentadas, donde la solución al conflicto siguen siendo las guerras? Estamos en guerra en
muchos países del mundo, donde hay un gran nivel de incertidumbre frente al presente, frente al futuro, por parte de generaciones como las mías, que ya son grandes, como la de los jóvenes, constituciones que son valiosas, como la nuestra y en tantos otros países, pero que sin embargo se contradicen. Esta idea de lo que estudiamos, o que lo vemos con los alumnos, la democracia formal sustancial, la constitución material, la constitución sustancial. ¿Con qué se agrava esta cuestión? Como lo dije antes, con el debilitamiento del rol del Estado. En algún otro congreso que estuvimos, yo planteé esta idea de fortalecer el Estado. Retomando eso, es decir, yo considero que la resignificación del rol del Estado a través de instituciones no es tener un Estado elefante y un Estado que todo lo puede. Creo que es un Estado que puede hacer aquello que los privados solo no pueden. Otro motivo es el discurso de odio instalado. Se hablaba de grieta, ahora se habla de odio, violencia, y que no lo podemos erradicar, y que creo va agrandando cada vez más debido al rol, también habló Miguel Ángel de esto, que han tomado hoy las redes sociales. Hace 20 años, creo que son 20 años o menos, nosotros teníamos un importante rol que ejercían los medios de comunicación. Es más, todos hemos escrito o leído acerca de la mediatización en la Argentina, la tinelización de la política, esta cosa de que todo se mostraba en el show business. Bueno, hoy eso quedó atrás, eso es antiguo. Es decir, ya hoy lo que hablamos son de lo que se llama la infocracia, es decir, esa idea de que la democracia pasó a ser un lugar donde lo que vale es el dato, donde lo que vale es el número. Hay mucho escrito sobre esto, pero me gusta mucho un sociólogo, un filósofo, creo que también es sociólogo coreano, Byung-Chul Chang, que habla de la infocracia y de la crisis de la democracia. Me quedan 2 minutos. Donde este autor plantea justamente cómo en estas democracias actuales lo que tenemos, digamos, influido por este papel que juegan hoy las redes sociales, es una racionalidad discursiva vacía. Es decir, no hay racionalidad del discurso. A la mayoría, incluso de los más jóvenes y los no tan jóvenes, se informan a través de las redes, se informan a través de lo que dicen 4.000 caracteres de un tuit, y se gobierna a través de ese tuit. Porque no lo digo solamente por la experiencia local, sino que el que instaura esto va a ser Trump en su primera campaña, como digamos el tuitero original, donde gobernó a través de tuit, se hace famoso a través del tuit, se empodera a través del mismo. Y yo, como vieja profesora, como vieja licenciada en ciencia política, quiero recuperar. Tengo, digamos, la esperanza de que es posible, aunque a nadie quizá ya le interese tanto, el valor de la palabra y la argumentación, el principio. Yo creo que esa reforma del 94 tuvo, y con esto termino, la búsqueda del consenso basado en argumentos. Miguel dijo que ya la vieja clase política no existe. Sí, pero bueno, déjenme permitirme pensar que, como escribió Gramsci, que triunfe el optimismo de la voluntad frente al pesimismo de la inteligencia. Es decir, bueno, a ver, apostar a la voluntad, aunque la razón de nuestros días nos muestre que todo está mal y que no es posible que nos dejemos vencer por la adversidad. Cierro. Fue un texto reflexivo el mío, frente a estos 30 años y a lo que estamos viviendo en la actualidad, que me duele. Así que les agradezco a los organizadores, les agradezco a los representantes de la UBA y bueno, la necesidad de que los cursos sean dentro de estas universidades, que haya jóvenes, somos poquitos hoy, pero bueno. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana María. Muy bueno. Gracias a vos, Daniel.
Bueno, no, excelente tu trabajo y tus ideas, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, quieren que dejemos un breve espacio para algunas preguntas, comentarios. No sé si aquí en el Meet hay en la sala, de las personas que están presencial, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Bueno, muchas gracias, Ana María. Siempre es lindo escucharte. Una pregunta sobre el final, que empezaste con un martes muy pum para arriba con la Constitución, de las ventajas de la Constitución, después nos fuiste oscureciendo el panorama, por suerte después nos diste una ala de esperanza. Pero me quedo con lo último que tomaste de Miguel, que tiene que ver con esa vieja dirigencia política. ¿Por qué añoras a esa vieja dirigencia política y no pensás que puede resignificarse en algo distinto y por qué no mejor? Bueno, a lo mejor me expresé mal. Yo añoro, a ver, mirá lo que yo extraño. Es cosa de viejo, ¿no? Eso de todo tiempo pasado fue mejor, no. Creo que hay buenos dirigentes en la actualidad, a veces las estructuras políticas no los dejan avanzar. Lo que añoro, quizá me expresé mal, lo que añoro es la argumentación. Lo que añoro son esos discursos que vos escuchabas en el Congreso o esos textos que leías de esta dirigencia que sabía lo que estaba haciendo o que se había preparado, no digo académicamente o en universidad, sino que se había preparado para hacer política. Yo encuentro que hoy alguien, creo que lo dijo también ahí Miguel, esta cosa de, bueno, hoy es elegido el tuitero, como dicen, el instagramero, no es la palabra, el que hace no me sale, el streaming, y me vino a la mente la persona incluso que llega a la política a través del streaming. Son nuevas formas de hacer política, debo reconocerlo. Pero lo que extraño fundamentalmente es la argumentación, cómo lo dice, cómo llegan a esa conclusión. Yo creo que hoy todo es una repetición de viejas experiencias o decirlo de la manera en la que el otro lo quiere escuchar. O sea, no voy a ser necia y voy a pensar que, bueno, los otros no lo hacían, o los viejos políticos no lo hacían. También había viejos zorros, como el libro ahí que presentó Miguel. Pero extraño eso, extraño la manera de comunicar, la manera de analizar el fenómeno político. Creo que se analiza y se describe sin demasiado conocimiento. Eso es lo que... A eso iba. Y sí te reconozco que empecé que la Constitución es fantástica, pero bueno, me preocupa la situación política, democrática, porque creo que hay un sesgo antidemocrático por parte de muchos políticos en la Argentina, y me preocupa el rol de la oposición frente a tanta vulnerabilidad. Perdón que sea tan sincera o tan... No, bueno, muchísimas gracias, Ana María, por la el compañero. Quiero que... por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien de la sala o aquí en mí? No, bueno, Gracias. Bueno, de nuevo entonces gracias Ana María. Voy a pasar a presentar al segundo ponente de la mesa, que es Gustavo González, licenciado en Política de Honor de Buenos Aires, posee un posgrado en Gobierno por la Universidad Nacional de San Martín y doctorando por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Además es autor de varios libros sobre calidad democrática. Fue director de Reforma Política de la provincia de Buenos Aires y es director del área de sistemas electorales del Centro de Investigaciones de la Universidad de El Salvador y de la Universidad Abierta Interamericana.
Por último, es vicepresidente tercero de la Asociación Argentina de Derecho Político y un obrero de la democracia. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, gracias, Adriana. Espera que fijo acá. Vuelvo sobre los temas de democracia, ahí no se ve de vuelta, sí, ya está. Vuelvo sobre el tema de democracia, sin intentar ser redundante, no lo voy a hacer, y tomando, bueno, de vuelta aparece eso, bueno. ¿Sí? Bien, sobre temas de democracia, largamente debatido y varios autores a partir de la década del 70, que es con lo que se llama la tercera oleada de la democracia, a partir de la Revolución de los Claveles en Portugal, en Europa se empieza a resignificar la palabra democracia. En América Latina en los 80 comienza en algunos casos a resignificarse, en otros decía un autor argentino que en el año 83 en realidad no recuperamos la democracia porque nunca habíamos tenido algo parecido a la democracia, ¿no? Eso también es una discusión. Si en algún momento existió así como una democracia, no sé si plena, porque es muy difícil hablar de democracia plena, pero a partir de los 80 la bibliografía empieza a ponerle aditamentos: democracia representativa, democracia delegativa, democracia deliberativa, con lo cual si le tenemos que agregar tantas cosas a la democracia es porque la democracia no nos está dando muchas respuestas con respecto al concepto. Entonces, nosotros que o recuperamos o incorporamos la democracia en América Latina en los 80, y que, como bien dijo Ana recién, parecía que empezaba el consenso democrático, ¿no? O sea, cosas que no se discutían. A partir del 83, después de ver el genocidio, el terrorismo de Estado, dijimos, toda la sociedad, casi latinoamericana, bueno, esto nunca más. No sabemos cómo vamos a armar la democracia. Hoy habló también Ana del consenso para la consolidación de la democracia. Nino, profesor de esta casa, al frente de todo ese pensamiento de cómo hacer para consolidar esa democracia. Todo el siglo XX, solo 3 presidentes habían terminado su mandato en la República Argentina: Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. Alvear, Perón. Es decir, que ni la palabra ni el sentido de la democracia tenía mucho para nuestra República Argentina, y esto puede ser trasladado a América Latina. Bolivia ha vivido golpes de Estado, Perú, que ha sacado presidentes semanalmente, por supuesto las rupturas de los órdenes democráticos a lo largo y a lo ancho de la República, de la América Latina, tan castigada. Y cuando consolidamos la democracia, cada uno lo puede poner en lugares distintos. Hoy decía también Ana y Miguel sobre la alternancia de la democracia. Cuando Raúl Alfonsín le entrega la banda presidencial a Carlos Menem, esa foto no había ocurrido nunca en la historia argentina. Nunca un presidente saliente de un partido le había dado la banda presidencial a un presidente entrante de otro partido político. Porque Yrigoyen se la dio a Marcelo T. Alvear, Marcelo T. Alvear y Yrigoyen, mismo partido, y Perón el mismo. Con lo cual tampoco había esa idea de alternancia asociada a la democracia. Bueno, parecía que en el 89 habíamos aprendido y habíamos logrado la consolidación. Bien, estamos ya a 40 años de vida democrática. Con lo cual, podemos estar hablando o repensando estas ideas de la democracia en torno ya no a la consolidación de la democracia, sino a la calidad democrática. Es decir, bolilla número 1 de la democracia la tenemos aprobada. Tenemos elecciones periódicas cada 2 años. Salvo algunos lugares de América Latina, que son excepcionales por suerte, tenemos este primer requisito que tiene la democracia representativa, que es tener elecciones periódicas.
En algunos casos esas elecciones periódicas se dan con alternancia. Y acá también hemos aprendido en la República Argentina. Hemos gobernado en estos últimos 40 años de vida democrática ya 4 partidos políticos. Radicalismo, peronismo, PRO y ahora La Libertad Avanza. El mundo pareciera, nosotros siempre que nos miramos el ombligo, especialmente los argentinos, parecía que el mundo vive en democracia. La verdad es que el mundo no todo vive en democracia. Hoy Miguel hablaba del Latino Barómetro y también, ahora voy a hablar un poquito del Latino Barómetro, pero también de algunos indicadores sobre democracias y tipos de democracias. Esto que decía, si la democracia ya no tiene sentido en torno a esa palabrita simple y hay que agregarle, bueno, hay algunos indicadores que nos dicen sobre democracias plenas, deficientes, híbridas o regímenes autoritarios. Miremos el mapa. No todo el mundo vive en democracia, con lo cual el consenso democrático, por lo menos en nuestro continente, no es un 100%. No todos consideran que la democracia es el menos malo de los sistemas o el mejor de los sistemas, ¿no? Diríamos que gran parte de poquito menos de la mitad de la población mundial aún hoy, en el siglo XXI, no vive en democracia. Y después, algunos no viven en democracias plenas, y hoy, recién al final de su alocución, Ana decía, bueno, hay indicadores, estos 5 indicadores que mostraba. Gobierno representativo, participación, administración imparcial, control del gobierno, derechos fundamentales. Y ahí tiene indicadores. Recién Ana decía, nosotros cumplimos un requisito. Gobierno representativo, tenemos elecciones limpias. La verdad es que esto nunca en la República Argentina ha habido cuestionamientos, más allá de algunas elecciones subnacionales. Nunca en la República Argentina nadie cuestionó, más allá de los formatos que se discuten sobre boleta única o las formas de elegir, nunca ha habido una denuncia por fraude electoral en nuestra historia reciente. Sufragio inclusivo, la verdad es que nosotros tenemos un sufragio universal, tenemos partidos políticos libres, esto en la Argentina ocurre de esta manera, y gobierno electo. Esa parte la tenemos saldada. Bolilla número 1 de la democracia, hemos superado el primer obstáculo. Ahora después, derechos fundamentales, acceso a la justicia, libertades civiles, derechos sociales e igualdad. Argentina, desgraciadamente, muestra cada vez más indicadores de desigualdad económica. Un país que tenía entre su haber, un modelo relativamente igualitarista, ¿no? Control de gobierno, parlamento eficaz. Bueno, si miramos la eficacia del Parlamento argentino y de varios lugares de América Latina, distan de la eficacia. Control de independencia judicial, bueno, siempre se cuestiona esto. ¿Hasta cuándo? Si bien esto es una cuestión que es medio de manual, que les enseñamos a nuestros estudiantes que el sistema republicano, un sistema de independencia de poderes, pero con interacción entre sí. Por supuesto que nadie es ingenuo, nosotros estudiamos calidad institucional y por supuesto nadie puede pensar en esa panacea de la superindependencia, pero bueno, hay niveles y niveles, ¿no? Integridad de los medios de comunicación, bueno, esto está en cuestionamiento, esto está totalmente disruptivo. Administración imparcial, ausencia de corrupción. Nosotros tenemos, todos nuestros presidentes, excepto Raúl Alfonsín, tuvieron causas penales. Aplicación predecible, en participación, modelos de democracia directa, y ahí entramos, entre otras cosas, en la Constitución de lo que se habló hoy. Democracias semidirectas o democracias directas. Nosotros tenemos 2 figuras, que es la iniciativa popular y tenemos plebiscitos o consultas populares, referéndum. Una sola vez en la República Argentina de la recuperación de la democracia se utilizó, no se había ni siquiera reformado la Constitución, en el año 84, plebiscito de Beagle, es la única vez que nos consultaron a los argentinos. Hoy no sé quién era que decía, cuidado con, Gustavo creo que decía, cuidado con las formas plebiscitarias y consultar tanto a la gente, pero acá no nos consultaron nada.
nunca, solamente sobre el canal de Beagle. Y me parece que ahí ha habido un elemento importante que se incorporó en la Constitución Nacional, pero que después en la práctica no se utilizó más. Elecciones subnacionales, ¿qué hablar? Esto es un mundo que un día vamos a, bueno, en varias ponencias en anteriores congresos se ha hablado sobre las democracias subnacionales. De hecho, mi anteúltimo libro se llama Buenos Aires, cosa de varones con B larga, por el tema de la no alternancia de poder en los niveles subnacionales. Hay un autor llamado Gibson que analiza las democracias subnacionales en democracias federales. Interesantísimo libro, cuya hipótesis dice, Gibson hace mucho tiempo viene trabajando en democracias subnacionales, cuya hipótesis central es, se ha logrado esto de algo parecido a la consolidación de democracia, pero miren qué pasa en las provincias. No hay alternancia de poder, sistemas hasta feudales, ¿no? No es solo la República Argentina y no es solo unas provincias. Gibson ni siquiera es argentino. Y analiza las falencias en las democracias subnacionales. Y la participación en la sociedad civil. Esto nos da indicadores. Estos indicadores nos muestran que, y esto me gusta mostrarlo porque no estamos en el peor de los mundos posibles, pero tampoco estamos en el mejor de los mundos posibles. Si ven la bandera argentina, ahí está en el punto 48 en el mundo sobre democracia, sobre calidades democráticas. No sé si alcanzan a ver los numeritos, pero los numeritos, a partir de esos indicadores y esas variables, se le da un número a los países sobre calidad democrática. Bueno, si ustedes miran los primeros índices de calidad democrática, desgraciadamente no son de nuestras regiones, y el primero que aparece, como siempre, es Uruguay, ¿no? Que es una de las democracias mejor catalogadas en el mundo. Entonces, si ustedes miran el resultado final, las democracias plenas de 8 a 10 son los que están en verde. Democracias imperfectas, las que están en amarillo, en naranja, democracias híbridas y regímenes directamente autoritarios, que están en rojo. Y en América Latina sucede algo parecido. Ahí aparece nuestro hermano país del Uruguay, que siempre tenemos una sana envidia sobre su calidad democrática. No sé si han visto todo el proceso electoral que está teniendo en este momento y que siempre ha tenido el Uruguay, en donde los dos frentes más votados han salido y han hablado maravillas del otro, y en donde la convivencia democrática, más allá de la derecha y la izquierda, es sanamente envidiable, como en el caso también de Costa Rica. Con lo cual ahí lo que nos marca los indicadores es que tenemos democracias plenas solo en 3 países de toda América Latina. Chile ahora está bajando en sus conceptos de democracia plena. Tenemos 2 modelos de democracia imperfecta y después varios modelos de baja calidad democrática o regímenes híbridos, y algunos que son abiertamente autoritarios, Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, que ya han pasado a otro nivel que no tiene que ver con democracias y que, bueno, todo nos duele, pero los que más nos duele sin ninguna duda es Venezuela, que ha tenido años de vida democrática y de calidad democrática interesante. Y acá tenemos otro elemento. Y acá nos metemos con un concepto que hoy sobrevoló y que Miguel habló bastante sobre esto, que tiene que ver no solo con la Constitución, con el modelo formal. Es decir, una cosa es la legalidad, otra cosa es la legitimidad. Legitimidad de origen, legitimidad de acción. Y acá, cuando Latino Barómetro, que nos indicaba Miguel hoy, miren Latino Barómetro, todos los años le preguntan a la gente distintas cosas. ¿Qué cree usted de la justicia? ¿Qué cree usted de la policía? ¿Qué cree usted de las instituciones? Y entonces le preguntan, a ver, ¿usted está a favor de la democracia? ¿Le resulta totalmente indiferente? ¿O está de acuerdo con un régimen autoritario? Bueno, año a año, el rosa, el régimen autoritario, crece, y las democracias, o el régimen de indiferencia social en torno a la democracia. A mí me gusta mucho decirle, como metafóricamente a mis estudiantes, que nosotros
nuestra generación, nació en democracia. Es decir, que cuando fuimos a votar, la democracia no era un problema, no era un tema de debate como otras generaciones. Entonces me gusta usar la metáfora de decir, alguien que nunca vivió en situación de calle no se levanta todos los días diciendo, tengo techo. Porque nació con techo, con lo cual el techo es algo ya solucionado, no se lo cuestiona. Pero aquel que vivió en situación de calle sí entiende que el techo es un valor en sí mismo. Bueno, todos aquellos que crecimos en democracia, pareciera que como tenemos algo solucionado, ese valor de la democracia empieza a tener menos sentido. Y esto tiene que ver con esas promesas incumplidas de la democracia. Nuestro primer presidente decía, con la democracia se come, se cura y se educa. Y estas tres consignas parecen a 40 años de vida democrática no cumplirse. Y entonces le exigimos a eso que decía la democracia, que es un medio para y no un fin en sí mismo. Y entonces, en general, la gente se va alejando de a poco de la democracia. Otro elemento que tocó Miguel, y que alguien también en el panel anterior había tocado, Hugo. ¿Puede haber democracia sin partidos? Yo la verdad es que soy, como muchos de ustedes, muy institucionalista. Yo estoy de acuerdo con que haya también, como hay en Chile, como hay en varios lugares del mundo, que haya candidaturas independientes. La verdad que no me quita el sueño eso. Pero sí que haya instituciones fuertes, entre ellos partidos políticos. Cada vez más los partidos políticos van perdiendo legitimidad. Elecciones en Perú, catastróficas. El partido más votado, 19% de los votos. Salvo los casos honrosos de siempre, Costa Rica, o el caso Uruguay. Después, la gente cree que puede haber democracia sin partidos, que nos podemos alejar de la democracia. Mientras me solucionen los problemas, me importa bastante poco si son democracias fuertes, sólidas, si hay partidos políticos. Con lo cual, va surgiendo, y este cuadro es uno de los que más me interesa, va surgiendo un crecimiento de los regímenes híbridos. Y acá es un poco la hipótesis de mi trabajo. Cuando había dictaduras, en general había una disrupción del Estado de Derecho por los grupos perdedores, por los que perdieron elecciones, por ejemplo, iban a golpear las puertas de los cuarteles para que los militares vayan y saquen al presidente de turno. Ahora, me parece un poquitito más grave, porque son los ganadores del sistema, son los que ganan las elecciones, los que implosionan las democracias por dentro. Es decir, parece que no hay peligro, por suerte, de golpe de Estado. Pero sí lo que hay de peligro es de bajas calidades democráticas por los propios actores que ganan. Hoy hablaron de DNU. DNU es uno de los elementos, uno de los tantos elementos. En América Latina nos encontramos con periodistas exiliados, periodistas presos, periodistas muertos. Una elección de Colombia en donde un candidato lo mataron y el candidato que lo sucedió tuvo que ir a votar con chaleco antibala. En donde los poderes legislativos parecen quedar, hoy decía Ana que le preocupa un poco el rol de la oposición, pero también el rol de las instituciones, estos parlamentos con baja calidad democrática. Por lo tanto, ¿qué es la hibridez de una democracia? Son sistemas que guardan las formas. Viene un extraterrestre y dice, a ver, ¿qué es una democracia? ¿Hay elecciones periódicas? ¿No hay fraude electoral? Bien, todo perfecto. Pero ¿qué está pasando? Cada vez más acallar a las voces opositoras, que el otro sea meramente un enemigo. Los códigos binarios de lo que trabajan todos los investigadores que tienen que ver con las redes, este código binario donde intento anular, acallar la voz del otro. Por lo tanto, las democracias se van hibridando. Las formalidades democráticas perduran, permanecen, pero a su vez los propios actores, por diferentes formas institucionalizadas en muchas de ellas,
institucionalizadas en muchas de ellas. Lo que hacen es afectar a esas democracias que suponen plenas. También tiene que ver con los índices de desarrollo humano. Viejas posturas indicaban que ante mayor desarrollo humano, mayor calidad de la democracia. Bueno, esto no es matemático, pero parece que va por ese lado. Hoy preguntaba, no por casualidad, sobre estas bondades de la Constitución Nacional, que después en la praxis el ciudadano de a pie desconoce lo que dice esa revistita, esos 129 artículos de la Constitución, que no lo encarniza como derechos. Bueno, esto tiene que ver también con los sistemas educativos. Argentina ha sido baluarte desde aquella 1884, sarmientina, enciclopedista, discutible, como quieran ustedes, pero que daba un nivel de reaseguro inicial del ciudadano de a pie, del niño que tenga algún acceso a la educación, formal e informal. Formal e informal. Educación no es solo lo que pasa dentro de un aula. Pero cada vez más las pruebas muestran que nosotros nos vamos alejando de nuestra calidad también educativa. Entonces la pregunta es, ¿tendrá algo que ver los índices de desarrollo humano con los índices de la calidad educativa con la democracia? Pareciera que sí, como que no son compartimentos estancos. Y ya termino, para no ser larguero, me extendí un poquito más de lo que tenía ganas de extenderme. Confianza, calidad institucional. ¿Confía en las siguientes instituciones? Le preguntan a los argentinos. En la justicia, 58%, no confía, más de la mitad. Sindicatos, solo el 71% no cree en los sindicatos. 48% no creen. Y el gris, si sumamos uno con otro, fíjense en realidad quiénes confían. El 12% confía en la justicia, el 8% confía en los sindicatos, el 12% confía en la iglesia, 23% confía en las Fuerzas Armadas, 9,63% confía en los partidos políticos. Por lo tanto, las elecciones aparecen desde ese lugar. Por suerte todavía, cada vez que vamos a votar cada 2 años, el 70-80% de los argentinos, por comerse un asado con la familia, por lo que sea, pero a votar. Sabe que no le pasa mucho, pero igual seguimos yendo a votar. Pero no va a votar como en el 83, que la gente se emocionaba y lloraba en las urnas de votación. Hoy van no tan entusiasmados. El 6% confía en los medios de comunicación, el 13% en el gobierno nacional. Es decir, nadie confía en absolutamente nada. ¿Cómo podemos pensar en calidad democrática o en algo parecido, en institucionalidad democrática, que estamos a 30 años de celebrar la Constitución, que celebramos y la verdad que fue una gran Constitución, pero si nadie cree en nada? No hay legalidad sin legitimidad. No hay legalidad sin legitimidad. La ley puede ser hermosa, puede ser irrefutable, pero después acá nadie cree. Nadie cree que si algún día tiene un problema con la justicia va a ser independiente y que va a llegar en tiempo y forma. Hoy dijimos, niveles de corrupción. Todos, absolutamente todos los presidentes, menos Raúl Alfonsín, salieron con denuncias penales. Solamente Menem, condenado, y terminó siendo sus vidas senador de la nación. Nadie va preso en la Argentina, o muy pocos fueron presos en la Argentina. Con lo cual, es lógico que la gente desconfíe en el sistema democrático. Y hay un sociólogo argentino que después de hacer estudios de esta naturaleza, nos dejó una frase muy fuerte. Dice, los jóvenes de clase media se alejan de la República Argentina. Y los jóvenes de clase media baja se alejan de la democracia. Esto después de haber hecho un estudio sociológico sobre niveles de confianza. Entonces, si la mitad de nuestros jóvenes, que tienen un mejor pasar, se van de la Argentina porque no creen en la Argentina, y la otra mitad de los jóvenes más pobres no creen en nuestra democracia, bueno, no quiero ser más agorero que Ana, pero la verdad es que estamos en una situación que por lo menos en algún momento tenemos que dar un parate. No por casualidad tenemos un outsider en la política, no voy a hacer
una crítica a nuestro presidente de la Nación, pero sí que no por casualidad esa bicoalición que parecía quedarse se rompió absolutamente todo y entró alguien por la ventana diciendo realmente disparates. Esta semana hubo, y de verdad termino con esto, ayer, el día de ayer o antes de ayer, un acto en donde un grupo del gobierno decía que era el brazo armado del gobierno y con símbolos, algo parecido a símbolos no democráticos. Cuando le preguntan, dice, bueno, era para que los medios de comunicación nos tomen en cuenta. Bueno, pareciera que en América Latina la racionalidad que reclamaba la profe recién, la racionalidad y la moderación pasaron de moda. Parece que la irracionalidad y las afirmaciones cada vez más violentas en una sociedad violenta calan fuertemente. ¿Quiénes vamos a poner el cascabel al gato para no seguir fomentando eso y reproduciendo eso y hacer un parate? Y aunque sea desde estos claustros, empezar a ser intelectuales inorgánicos de todo eso, el mundo va para un lado y la academia y la política debería ir por el otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que es sumamente interesante presentación. En la acción anterior vamos a abrir un espacio a algunas preguntas o comentarios. Bueno, a mí, Gustavo, personalmente, simplemente me gustaría consultarte. En realidad me parecieron muy interesantes los datos, por eso, por un lado, si después podés compartir algunas las fuentes y los datos que pasaste ahí. Y por otro lado, si podés desplazarte un poquitito más sobre el proceso de construcción de esos datos, para ver si es, digamos, si es solamente preguntas sobre percepción ciudadana o también se apoyan algunos datos estadísticos o datos sociales. Bien, después les paso, así socializo el power. Los primeros datos es del Economist, ¿sí? Esos son datos duros, son datos cuantitativos sobre la base de esos indicadores y variables. Eso no es percepción. Lo que es percepción es latinobarómetro. Por eso intenté vincular esas dos cosas. Datos duros que tienen que ver con concepciones, pero no. O sea, en el Economist lo que hace es trabajar sobre datos cuantitativos. Latinobarómetro sobre percepciones. Por lo tanto, ahí vinculé quali con quanti. Cualitativo con cuantitativo. ¿Por qué? Porque primero está el objetivo. Ahora, de vuelta, hoy estamos reflexionando en torno a la Constitución. Casi todos podemos decir que la Constitución que tenemos es inmensamente mejor que la que teníamos, ninguna duda. Ahora, eso es la letra muerta o viva de la ley, como ustedes quieran decirlo. Pero después está la legitimidad, las percepciones. Si vos tenés las mejores leyes, si vos tenés los mejores partidos políticos y el mejor sistema electoral, pero la gente desconfía de ella, entonces estamos en un problema gravísimo. Las dos son problemas graves. Tener un formato institucional formal débil es grave, pero también que la gente desconfíe en ellos también es igualmente grave. Por eso vinculé esos dos datos, el quali y el quanti. Presento al tercer ponente de la mesa redonda, que es Gastón Mena Cortesi. Él es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Derechos Humanos de la Universidad Internacional de La Rioja, de España. Es profesor adscrito en Derecho Político en la Universidad Nacional de Córdoba y profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Empresarial Siglo XXI. Además, actualmente se desempeña como secretario de la Asociación Argentina de Derecho Público. Muchas gracias, Gastón, y te cedo todo lo para.
Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes a todos, tanto al público virtual de este congreso en su 18ª edición, como también al público presencial, y agradecer la posibilidad a toda la Asociación de Derecho Político de esta participación y en esta oportunidad poder traer al panel y como prefacio de la comisión venidera en el día de hoy también la cuestión de los derechos humanos en consideración a los 30 años de la reforma de la Constitución Nacional. En esta instancia vamos a hablar sobre la constitucionalización de los derechos humanos y sobre todo haciendo hincapié en las problemáticas referidas a la exigibilidad y aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales. La aparición de los derechos sociales ha traído una trascendencia importante en cuanto al contenido de los derechos humanos. Ya no se habla solamente de aquellos derechos civiles y políticos que eran primigenios a la aparición del concepto de derechos humanos, sino que a mediados del siglo XX, desde finales del siglo XIX, mediados del siglo XX, ha traído la cuestión de la igualdad y la cuestión social en la temática de estos derechos humanos. Dentro de los derechos humanos sociales podemos encontrar lo que es derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a la vivienda, derecho a un ambiente sano y a un desarrollo sustentable del mismo, como también derecho humano a la salud, educación, al agua, entre otros. En esta instancia siempre se ha hecho una cápita aparte con el tema de garantizar estos mismos derechos sociales, dando distintos fundamentos y razones que hacen de su reconocimiento una virtualidad en el plano jurídico, y a la hora de una aplicación por parte del ente jurisdiccional para ver alguna aplicación en modo concreto o para ver la defensa ante la vulneración del mismo, se dan distintas diferencias, sobre todo las diferencias con aquellos derechos civiles y políticos mencionados anteriormente, como así también los otros derechos de reconocimiento posterior, como son los derechos al medio ambiente, derecho al consumidor, derecho a la paz, entre otros. Argentina ha aceptado internacionalmente los derechos humanos desde un plano universal, tanto así desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con su Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como así también con su Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con su protocolo facultativo, y lo ha receptado y ha trascendido a lo largo del tiempo con una posición adecuadora, o en gran medida adecuadora, tanto normativa como jurisprudencialmente, y también ello se ve de una manera constitucional. Ha receptado estos derechos humanos tanto de plano universal, como decíamos, como también regional y como también en un plano subregional. Desde la vida de la Constitución en Argentina se ha visto, desde aquella primigenia formulación en 1853 y 1860, de un neto corte liberal decimonónico, el reconocimiento y la positivización de esos derechos civiles y políticos, también llamados derechos de primera generación. Y en este caso es el primer punto a tener presente y de advertir en cuanto a la clasificación en derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación y demás. Hay que dar importancia que no es una cuestión de preeminencia, no es una cuestión de jerarquización. Esto es importante para después entender los otros puntos de análisis que hacen a la cuestión de la problemática de exigibilidad y aplicación de estos derechos en sede judicial, sino que se da de una manera propedéutica esta distinción en categorías, es más teórica que práctica la diferencia. Se hace por un reconocimiento en cuestiones cronológicas, en cuestiones históricas y en cuestiones de distintos momentos sociopolíticos, en la cual se da reconocimiento primero a estos derechos civiles y políticos como se ven reflejados en la Constitución en 1853, luego pasa a lo largo del siglo XX por distintas profundizaciones de una Constitución más social, como es la reforma de 1949, que luego, ante la retractación en el golpe de Estado de 1955, tiene un atisbo de incorporarse con el artículo
14 bis en 1957, y es la reforma objeto de conmemoración de este Congreso, la reforma en 1994, la que trae, más allá de incorporar derechos de tercera generación llamados o derechos colectivos, sino que hay una cristalización positivada de todos estos derechos humanos que estamos hablando, ya sea con la incorporación de nuevos derechos y garantías de la primera parte de la Constitución, como también traer al texto constitucional aquellos tratados de derechos humanos que ya fue ratificando la Argentina anteriormente, y lo trae en su artículo 75, inciso 22, y no obstante también da la posibilidad de dar raigambre constitucional a otros tratados internacionales con posterioridad, aclarando también la forma legislativa de hacerlo, como es, por ejemplo, los tratados internacionales sobre el derecho a las personas con discapacidad o tratados internacionales en relación a los derechos del adulto mayor, entre otros. En esta instancia vemos que están incorporados tanto los derechos civiles y políticos, como dijimos, como también los derechos sociales, o técnicamente llamados derechos económicos, sociales y culturales. En esta instancia, la problemática se da a los momentos de una diferenciación que se está haciendo históricamente, sobre todo más allá del plano ejecutivo y plano legislativo, en el plano de la aplicación judicial. Así entonces, primeramente, hay una cuestión o un sector de la doctrina que diferencia dentro de los derechos constitucionales las cuestiones relativas a los derechos programáticos y derechos operativos. Bien dicen en esta doctrina, aceptan la postura de que hay derechos que son operativos, de aplicación directa, de aplicación plena, y derechos que son programáticos. En este sentido, los derechos programáticos solamente informan o son principios que dan información a los poderes políticos a los fines de realizar políticas públicas y de acción en un futuro. O sea, difieren la revisión judicial del cumplimiento o no en un futuro, dependiendo de aquellos programas o políticas que plantee el gobierno de turno, tanto en la fase legislativa como en la fase ejecutiva. Y acá es donde dan asidero a estos derechos sociales. Lo dejan formulados como meros principios programáticos, principios que tienen que tener en cuenta el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, a los fines de realizar acciones tendientes a. Entonces lo dejan en un principio fuera de este plano de revisión judicial. Estos fundamentos tienen en cuenta distintas razones que nosotros vamos a traer aquí como problemáticas, que son las problemáticas sustanciales y las problemáticas procesales en cuanto a la exigibilidad, a la aplicación y a la justiciabilidad de estos derechos sociales. Dentro de una cuestión sustancial tenemos en cuenta primeramente que se hace una distinción entre la garantización de estos derechos o la garantía de estos derechos según dependan del Estado en acciones positivas, obligaciones positivas, o en acciones negativas, obligaciones negativas. Se tiene dicho que los derechos civiles, tanto como el derecho a la propiedad, por ejemplo, dependen del Estado de una acción negativa, es decir, son acciones de abstención, son prescripciones de no hacer. Entonces, para garantizar los derechos civiles, el Estado se tiene que abstener. En cambio, se tiene dicho que todas las cuestiones relativas a los derechos sociales son o dependen de acciones positivas. Es decir, el Estado tiene que gastar de su presupuesto, tomar cuestiones de acciones a los fines de realizar y cumplimentar con derechos a la vivienda, con derechos al agua, con derecho al medio ambiente sano. Entonces, se lo denomina a estos derechos sociales como los deberes prestación. Bien, los derechos de la prestación implican un gasto del Estado. No obstante, esta primera formulación, si lo tomamos de un análisis más crítico o más punzante, podemos darnos cuenta que todo derecho, para ser garantizado por parte del Estado, necesita de acciones positivas y de acciones negativas. Bien, es Abramovich y Curtis los profesores que dan en cuenta esto de decir, solamente tener en cuenta y hacer el recuento de manera mental cuántos son los elementos e instituciones en la que gasta el Estado
a los fines de acreditar la posibilidad de ejercer los derechos civiles. Pone un ejemplo, todo lo que cuesta crear y mantener registro de la propiedad, edificios de catastro y hasta los propios tribunales y todo el gasto de la justicia a los fines de lograr la defensa de esta vulneración. Por otro lado, hay cuestiones de derechos sociales en las cuales el Estado también tiene que garantizar un deber de abstención. Por ejemplo, si alguien consigue acceder a la vivienda, si alguien consigue acceder al derecho de salud, el Estado tiene que evitar realizar acciones que hagan que eso se vea vulnerado. Entonces, una cuestión de garantizar un Estado depende tanto de una acción positiva como de una acción negativa. Entonces vemos que garantizar por parte del Estado cualquier actividad depende complementariamente y necesariamente de acciones positivas y acciones negativas. Realizar acciones positivas cuando lo demande la garantía del derecho, evitar la vulneración de ese derecho creando un marco de seguridad jurídica para garantizar esa abstención por parte del mismo Estado o de terceros. Bien, entonces cuando hablamos de una abstención del Estado tenemos que tener en cuenta que no es un Estado inexistente, que no existe el Estado, entonces libremente se ejercen los derechos, sino que el Estado en su faz positiva tiene que crear un marco de seguridad jurídica. Dicho esto, en relación a la diferencia entre derechos positivos como derechos civiles y derechos negativos como derechos civiles y obligaciones positivas como derechos sociales, tenemos en cuenta que no es así, sino que la cuestión de obligaciones positivas o negativas es para cualquier derecho. Los de primera generación, los de segunda generación y como también cualquier otro derecho. Entonces acá ya no estamos en una problemática propia de derechos económicos, sociales y culturales, sino que estamos en una problemática que puede ser en algunos casos para cualquier tipo de derecho. Bien, entonces si pretendemos no judicializar la acción del Estado político, esto puede ser para un derecho de primera generación como de segunda o como de cualquier otra. Entonces, no siendo esto una problemática y estando ello entonces a favor de la exigibilidad y la aplicación, queda otra cuestión sustancial que es la de la indefinición. Bien, entonces, muchos dicen los derechos sociales se encuentran indefinidos en tanto en su objeto en la legitimidad pasiva. Cuando hablamos del objeto de un derecho a los fines de ser resguardado o poder ser reclamado judicialmente, tenemos que hablar de ese derecho en el caso concreto, cuestión que no pasa o no suele pasar a simple vista en un análisis relacionado a los derechos económicos, sociales y culturales en Argentina. ¿Por qué? Muchas veces dicen que solamente están plasmados como derechos fundamentales, es decir, en el texto de la Constitución. Entonces, en esta instancia, al no tener una legislación particular, se hace muy abstracto su objeto, entonces es difícil saber ex ante cuándo el cumplimiento está dado o cuándo el cumplimiento es vulnerado. En esta instancia, nosotros tenemos en cuenta que la legislación particular de un derecho reconocido constitucionalmente ya sí depende de una cuestión política, una cuestión legislativa o ejecutiva. Entonces, en esta instancia, la capacidad o la potestad política o la voluntad ideológica política del momento tiene que ver si legisla o no de una cuestión particular este derecho. Y se ha dado en la historia argentina que se ha hecho preeminencia en legislar particularmente cuestiones relacionadas a derechos civiles, al derecho privado, a las cuestiones de derecho político, no así a los derechos económicos, sociales y culturales. No obstante, si partimos de la premisa que al ser derechos abstractos no se legislan particularmente y por no estar legislados particularmente los convierten en derechos abstractos, caemos en una petición de principio, que esto es un argumento falaz que se usa solamente como excusas a los fines de sacar de ese plano de justiciabilidad a los derechos sociales. No obstante, si la legislación particular a los fines de ser justiciable depende del poder político, acá partimos una cuestión de las premisas mayoritarias y premisas contramayoritarias. Entonces, así como la premisa mayoritaria del poder político depende de la cuestión ejecutiva o legislativa, la Constitución
tiende a dar esas premisas contramayoritarias a los efectos de frenos y contrapesos de las mayorías gubernamentales. Entonces, ese es el límite constitucional. Ese es uno de los principios constitucionalistas básicos, que es la limitación del poder. Entonces, lo que refiere esta premisa contramayoritaria a los fines de defender estas minorías y estos derechos que políticamente no son legislados es reconocer y tener aplicación plena. Entonces, en esta cuestión, la indefinición no es óbice a los fines de no traer a la justicia la vulneración de derechos sociales. Por otro lado, también podemos tener en cuenta la visión del profesor Arango en cuanto a un nuevo concepto de derecho subjetivo. Esto hace posible traer en justicia o a los reclamos de los tribunales por parte de los jueces estos derechos sociales que lo vemos por ahí normativamente muy abstractos. En este sentido, Arango manifiesta que tener un derecho A, como es el derecho subjetivo, también refiere tener la posibilidad de dar o hacer su reclamación en los entes judiciales cuando no se ve garantizado o el ejercicio del mismo se ve vulnerado. Entonces, en esta instancia ya baja al foco concreto. ¿De qué manera? Me permito leer en la definición que da de derecho subjetivo. Un derecho subjetivo es la posición normativa de un sujeto para que es posible dar razones válidas y suficientes, y cuyo no reconocimiento injustificado le ocasiona un daño inminente a dicho sujeto. Entonces, la inminencia de ese daño individual ya rompe con la indefinición que planteamos. Entonces, ya detecta al derecho social de manera concreta. Y esto también no solamente subyace o permite sanear la cuestión de la indefinición en cuanto al objeto, sino también a la cuestión de la indefinición del sujeto de la legitimidad pasiva, ya sea un particular o ya sea el propio Estado. Como tercer punto, y para ir redondeando también, vemos que más allá de las cuestiones de operatividad o pragmatismo de los derechos fundamentales, como así la cuestión sustancial de los derechos sociales, la otra problemática es la problemática procesal, ya sea en la cuestión democrática como en la cuestión técnica. Primeramente, se dice que hay también oposición o impedimentos de la judicialización y de la exigibilidad de los derechos sociales, teniendo presente la cuestión democrática en cuanto que el Poder Judicial no puede arrogarse prerrogativas del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Es un principio democrático dentro del republicanismo, como recién también lo veíamos con el doctor González en su cuadro de algunas condiciones propias de la democracia en esta actividad republicana de la división de poderes. No obstante, es cierto que hay un sistema de control o de contralor entre algunos poderes, entre ellos el Poder Judicial tiene la facultad de contralorear distintas cuestiones relativas al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. No obstante, es importante desmenuzar esta cuestión en la que se encuentran los derechos sociales. Entonces, mientras sean cuestiones que signifiquen un accionar positivo por parte del Estado, podemos dejar la cuestión de derechos sociales dentro de esa cláusula democrática y que no sea judicializable. No obstante, si hablamos de obligaciones negativas, bien, en la cual el Estado se tiene que abstener y no lo hace, esa cuestión es plenamente reclamable porque hubo una vulneración al sujeto que la sufrió sobre ese derecho. O cuando también esa obligación positiva pertenece en responsabilidad o en cabeza de un tercero. Es decir, si vamos a plantear la cuestión democrática como un problema para la judicialización de estos derechos, solamente es en los casos es que depende de una acción positiva por parte del Estado. No obstante, también hay un límite acá, porque si depende de una cuestión positiva por parte del Estado, de fines presupuestarios o de fines de programas o políticas o planes del Ejecutivo, por ejemplo, puede ser válida esta cuestión democrática. Pero si se da el supuesto, por ejemplo, en que el Poder Ejecutivo acepta realizar una acción positiva en virtud de determinado derecho social y lo incumple, ese incumplimiento de la acción que ya estaba predestinada da lugar a la reclamación judicial también.
si el gobierno se encarga o se obliga a realizar viviendas para determinados sectores y no realiza o incumple ese mandato, eso también da lugar a la exigibilidad y a la aplicación de la justicia de estos recursos. Y por otro lado, la cuestión técnica, dentro de la cuestión procesal, se dice también o se deja manifestado que los sistemas judiciales no están establecidos o no tienen los canales correctos de justiciabilidad para estos derechos, sino que están todas las cuestiones procedimentales, institucionales dentro del Poder Judicial, están realizados para aquellas reclamaciones individuales propias del derecho civil. No obstante, primero, que no haya estas formalidades no quiere decir que el juez en su interpretación no pueda realizar la aplicación internacional en cuanto a los derechos humanos reconocidos constitucionalmente, sino que también puede utilizar estos mecanismos e ir ayornando con distintas instituciones propias de la aplicación. Como recién decía la doctora Rayo también, distintos supuestos o instituciones como las medidas cautelares o las medidas de inconstitucionalidad o las acciones declarativas de certeza, también las acciones colectivas, la participación del Ministerio Público, el Defensor del Pueblo. Bien, todas estas cuestiones entonces son intervinientes también para soslayar. Por lo que, en resumen y en conclusión, estamos viendo que las distintas problemáticas en cuanto a la exigibilidad y a la aplicación de los derechos sociales no son más que toma de decisiones de cuestiones políticas e ideológicas a los fines de reconocer, destinar recursos y hacer relevante la garantía de algunos derechos por sobre otros. Entonces, la idea de esto es traspolar y traspasar esos impedimentos y buscar un reconocimiento concreto en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales. Muchas gracias. Dice, se corta la transmisión, ¿eh? Ahí volvió. Justo dijo lo más importante el profesor. Si escuchamos justo hasta el último, el punto técnico, esto y se corta. ¿Ahí se escucha, Adriana? Sí, ahí se escucha. Ah, bien. Bueno, muchas gracias. Justo estamos en el minuto 2, así que si querés escuchamos las últimas ideas. Bien, para concluir, en cuanto a la problemática procedimental, habíamos dicho, más allá de la cuestión democrática, está la cuestión técnica, en la que se asume muchas veces que el sistema de instituciones o de administración del poder de justicia no está preparado ante estas cuestiones más bien colectivas o sociales de los derechos económicos, sociales y culturales, sino que es todo un andarivel técnico a los fines de solamente resolver cuestiones individuales de índole civil o del derecho privado, civil y político. No obstante, para salvar esta cuestión, una primera instancia significa que hay posibilidad de usar estos mismos mecanismos a través de ser ayornados con distintas instituciones, tales como las acciones de clase, tales como las acciones declarativas de certeza, acciones de constitucionalidad, medidas cautelares, medidas autosatisfactivas, entre otras, a los fines de tratar de encaminar cuestiones del derecho del trabajo, cuestiones del derecho de familia, del derecho de vivienda, y que no sean una cuestión derivada, como es el derecho laboral hoy en tribunales, solamente a cuestiones de índole privada, sino que los jueces en su interpretación tengan la potestad y la voluntad de poder esgrimir cuestiones basadas en el derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo en esta faz social. Por lo que la conclusión era que hay distintas problemáticas que surgen en cuanto a la exigibilidad y la aplicación de estos derechos sociales no son por imposibilidades intrínsecas propias de estos derechos, sino que son cuestiones más de voluntad ideológica y política de aplicar determinado presupuesto o de darle relevancia a la garantía de ciertos derechos y no de a otros. Pero si voy Bueno, muchas gracias a las conversaciones. Bueno, al igual que con las demás ponencias,
cree que estoy enfocada. Habla con el micrófono. ¿No? Bueno, no sé si hay una pregunta o comentario para el trabajo de actor. No, bueno. Bueno, aquí cerramos la pregunta de la fiesta y solamente el agradecimiento a Ana María, al trabajo, bueno, quedamos aquí a las comisiones que comienza ahora el bueno, muchísimas gracias. Nuevamente. Gracias a ustedes. Retomamos a las 4.